ejercer el derecho de defensa en juicio, de la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante 9 jornadas. Me hubiera gustado poder también hablar frente al tribunal. No es la primera vez que sucede, ¿eh? Ya cuando se me tomó declaración indagatoria, cuando presté declaración indagatoria, el 2 de diciembre del 2019, faltaban apenas 8 días para que asumiera el nuevo gobierno, y yo como vicepresidenta, presté declaración indagatoria en Comodoro Pi. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí que fuera televisada, o sea, pedí que la sociedad pudiera conocer a través del sistema del SIJ, del Sistema de Información de Justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió tampoco televisar, que entraran cámaras para televisar la declaración indagatoria. No debía sorprenderme, porque tal como dije en aquella oportunidad, la sentencia ya estaba escrita. ¿Y por qué decía hace ya unos cuantos años, en el 19, que la sentencia estaba escrita? Y es muy simple, es muy simple. Cuando un sistema de justicia permite violar todas las normas, cuando un sistema de justicia permite que el juez, que se había declarado incompetente, esto es el juez Ercolini, se había declarado incompetente en una denuncia que hizo la entonces diputada Carrió en el año 2008, se declaró incompetente en el año 2011. La nata va a Santa Cruz también, porque estaba leyendo acá la tapa de Clarín que dice: la nata promedió 24,7 puntos de rating y le sacó casi 9 puntos a Fútbol para Todos. ¿Y por qué? Lavado, presión opositora para que una causa no vuelva a Santa Cruz. No, sí, todo hace juego con todo. La causa va a Santa Cruz. Entonces, otra diputada, en ese entonces no era diputada, era dirigente provincial, era la esposa del candidato a gobernador que había perdido las elecciones en la provincia de Santa Cruz, denuncia en el juzgado federal también sistemas de cartelización y de sobreprecios. La entonces jueza federal de Río Gallegos toma una resolución en base a la denuncia de la diputada y pide informes a Vialidad Nacional respecto de todas las obras que la diputada había denunciado. No era diputada todavía, ahora es diputada. Y entonces Vialidad Nacional le manda el informe de 49 obras. Son 49 de las 51 obras que hoy conforman lo que se conoce como el juicio de vialidad. ¿Se entiende, no? De las 51 obras que hoy conforman el juicio de vialidad, 49 fueron remitidas por la Justicia Federal de Río Gallegos a la Justicia Provincial. Antes había hecho exactamente lo mismo el juez Ercolini. El 18 de junio del 2015 sale un sobreseimiento sobre esa causa provincial que La Nación, no voy a leer, también vamos a acompañar las sentencias, La Nación, insospechado de ser kirchnerista, dice: sobreseen a Lázaro Báez y Peralta en una causa por sobreprecios en Santa Cruz. Peralta era el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz. El fiscal Giordano determinó que no hubo hechos de corrupción ni cartelización en la obra pública entre 2003 y 2013. El dictamen favorece al expresidente Kirchner, a la memoria deberían haber dicho del expresidente Kirchner, y tiene carácter vinculante. Esto lo publicó La Nación, sobreseimiento sobre 49 de las causas. El artículo también lo vamos a subir para que ustedes lo tengan. Y aquí, La Nación, en grande, sobreseen a Lázaro Báez y Peralta en una causa por sobrepeso en Santa Cruz. Esto sucedió en el 2015. ¿Qué sucede? Sucede que llega el nuevo gobierno e Iguacel es designado actual intendente de Capitán Sarmiento, creo, es designado interventor de vialidad. Y entonces, la primera resolución que hace Iguacel es ordenar una auditoría en un solo distrito de todo el territorio de Vialidad Nacional.
por supuesto, ustedes lo saben ya, el distrito 23, la provincia de Santa Cruz. Entonces, ¿a dónde se presenta esa denuncia? Ante el juez Ercolini. ¿Con qué fiscal? Polichita también. Bueno, el juez que en el 2011, o sea, 5 años antes, se había declarado incompetente, remitido todas las denuncias a Santa Cruz, ahora se declara competente, pero con una novedad. Incluyen el tema de asociación ilícita. Bien, comienza una feroz campaña política y mediática. En Chaco, Lázaro Báez también cobró por obras que no hizo. O sea, ¿cuál era el planteo que se le hacía a la sociedad? Se habían cobrado obras que no estaban, que no se habían hecho. O sea, una estafa monumental. Hacer obras, hacer rutas y que las rutas no estén, es una estafa monumental. Y comenzó esta publicación, pero con cifras, con números. En esa provincia tuvo contratos por 586 millones, hubo tramos de ruta con sobreprecios, y empiezan con los sobreprecios y con cifras que nunca, nadie sabe de dónde salen, pero sí la gente lee. Con un sobreprecio de 100% sin terminar. O sea, ¿cuál es la creación de sentido común? Cobraron y no lo hicieron, una estafa. Solicitan que Capitanich sea indagado por una ruta inconclusa que tuvo sobreprecios. Bueno, el gobernador en este momento era el intendente de Resistencia, pero este no era el problema de Capitanich. Todo el problema que Capitanich tiene es que un día se le ocurrió en una conferencia de prensa de las que daba habitualmente como jefe de gabinete mío por la mañana, romper ante las cámaras un ejemplar de Clarín. De allí fue expulsado del paraíso de los que, bueno, tienen una privilegiada prensa. Otro titular, ripio, baches y poco asfalto, un recorrido por las rutas que no hizo Lázaro Báez. Otro titular, Vialidad le respondió a Cristina, hicimos auditoría y hay en promedio 50% de sobreprecios. Otro titular, ya de noticias, exclusivo, Lázaro Báez cobró sobreprecios de un 65, o sea, van pasando del 50, del 100, 55, 65. La acusación de los fiscales en el juicio de vialidad. Esto estamos hablando del año 19. Las pruebas contra Cristina, sobreprecios del 65%, obras sin finalizar y el destino incierto de 46.000 millones. Fíjense, retengan esta cifra. Retengan esta cifra porque Clarín decía que había 46.000 millones. Después vamos a explicar que nunca tuvo la provincia esta cifra en materia de vialidad nacional. Los fiscales Polichita y Maíquez demostraron que casi el 80% de las obras por Santa Cruz terminaron en manos del Grupo Báez, entre otros privilegios. El gobierno licita la obra por la que Báez cobró 2.900 millones y nunca terminó. El empresario kirchnerista tuvo el contrato durante 8 años y solo se... etcétera. Otro empresario, Cristóbal López, se quedó con las obras que Báez no terminó. Presentó un precio muy por debajo del presupuesto oficial. Vialidad consultó a la FIP y la justicia y no hubo objeciones para adjudicar el proyecto. El proyecto nunca se pudo hacer, obviamente, con esas cifras, porque estaban muy por debajo del presupuesto oficial y nadie va a construir nada a pérdida. Y además, por primera vez un juez citó a Cristina por corrupción y empieza el juicio con esta construcción sobre precios, rutas no hechas, rutas inexistentes, o sea, empieza el juicio con esta ficción que relataron durante 5 días, los fiscales, en lo cual yo estuve sentadita en Comodoro Pi, escuchando durante 5 días ese tipo de acusaciones que no eran acusaciones, eran una ficción, un guión, y bastante malo, por cierto, además de falso. Bien, empieza el juicio. Nada, absolutamente nada de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno,
hay dudas. No, no, no solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal. Más de 100 testigos, yo voy a leer solamente algunos, y los que voy a leer no son de ninguna defensa. Son testimonios propuestos por los fiscales. Recordemos, contextualicemos. Empezó el juicio y se iba a comprobar que Lázaro Báez, o sea, Cristina, en el discurso de los fiscales, no se había hecho absolutamente nada y por lo tanto había sido una estafa monumental. Esto lo dice Leandro Martín García, interventor puesto por el macrismo, por Iguacel, en el Distrito Nacional de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Habituales. Les dijo que las demoras en las obras son habituales, comillas. Nunca, comillas, en toda su experiencia vio que se cumplían los plazos establecidos en los pliegos. Según explicó, siempre hay contingencias que extienden los plazos de entregas más allá de las contratistas. Bueno, yo no sé si es necesario seguir con tantos testimonios, pero me parecieron que esos eran importantes. Hay dos muy importantes, que son los auditores, Jesús Justo Pastor Romero y González Oría, Biancho, muchos testimonios. Todos los testimonios propuestos por los fiscales Mola y Luciani, bueno, finalmente colapsaron. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este lapso, después voy a subir a la red también para que puedan ver la cobertura que le daban Clarín y La Nación, las dos naves insignias del lawfare, prácticamente no cubrieron nunca el desarrollo del juicio. Durante casi 3 años ni aparecieron. Fundamentalmente lo cubrieron 2 diarios, Ámbito Financiero, con una periodista siempre la misma, Sofía Caram, y otro, Raúl Colman, de Página 12. Ellos ni aparecían por el juicio ni lo seguían. Solamente seguían con titulares que no tenían que ver con lo que estaba pasando con la realidad. Mientras el juicio sucedía, transcurría el 2019, el 2020, el 2021, y la verdad que cuando dije que tenían la sentencia escrita me quedé corta. Un momento histórico hoy, porque hay un pedido de pena a prisión, 12 años, después veremos si es culpable o inocente, no importa eso, más adelante se dirá, pero hay un pedido de condena a prisión con una vicepresidenta en ejercicio. Eso no ocurrió nunca en la historia argentina. Porque en el curso de ese año y de todo el proceso de lo que fue el macrismo, del 16 al 19, del 19 cuando llegamos al gobierno, hasta ahora, comenzaron a aparecer las cosas que habían hecho en materia judicial el macrismo. Desde enterarnos que el jefe o uno de los jefes de la mesa judicial, Fabián Rodríguez Simón, Pepín, que sigue prófugo, había sido el artífice de la medida de Rosati y Rosenkrantz por decreto presidencial sin acuerdo en el Senado, en la Cámara, hasta nos enteramos también que Fabián Rodríguez Simón fue el que extorsionó a Alejandra Gils Carbó, procuradora fiscal de la Nación, votada con los votos que exige la Constitución, con amenaza sobre sus hijas para que renunciara. Finalmente Alejandra Gil Carbó renunció. Nos enteramos también, porque lo sufrimos en carne propia, del sistema de espionaje que se había montado entre la AFI y algunos sectores judiciales que permitían que se cablearan los penales para escuchar a los abogados con los detenidos que ellos llamaban por la corrupción, pero que todos sabemos que eran detenidos políticos. Se descubrió también la Gestapo. Se descubrió la Gestapo en la ciudad de La Plata, donde un ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo de la gobernadora Vidal, quería una Gestapo para los dirigentes sindicales. Cuando este ministro tuvo que ir a declarar a la comisión bicameral por las tareas de espionaje, porque había gente de la AFI, empresarios, mandó
a un abogado a declarar a la comisión bicameral. Ese abogado que fue a declarar a la comisión bicameral, según la jueza Arroyo Salgado, a la que nadie sospechará de kirchnerista, es el que la sacó de las causas de lavado en San Isidro. Esto es para reflejar cómo finalmente afloró lo que era un sistema judicial totalmente compenetrado con los servicios de inteligencia y obviamente dirigido, direccionado, creado este sistema desde la propia Casa Rosada a través de Mauricio Macri y fundamentalmente de Fabián, que hoy está prófugo. Es el único dirigente político prófugo y no es un peronista. Es de ustedes, los macristas. No es peronista. Ninguno de nosotros se prófugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Nos quedamos acá, en la Argentina, a dar cuentas. Ustedes huyen. Cuando apenas la primera citación que tienen, huyen. Esto es lo que está pasando hoy en la República Argentina. Este señor lleva más de 600 días prófugo. Miren, seguramente a Pepín Rodríguez Simón no lo conocen tanto. Es este señor que está acá. La que está en el medio es la diputada Elisa Carrió, la que inició la denuncia por esta causa en el año 2008. La que está acá a este costado es Mariana Zubich, actual diputada, que fue la que inició la segunda denuncia después del programa de la Nata en la provincia de Santa Cruz. Lo curioso, o el cinismo tal vez, es que miren lo que es el cartelito que dicen chau privilegios del Parla Sur. O sea, llegaba el macrismo para terminar con los privilegios del Parla Sur. El único que usó los fueros del Parla Sur para no ser extraditado es este chiquito que está acá al costado, el que se junta con las adalides de la lucha contra la corrupción, el prófugo. Ellos habían adoptado el guión de los medios, que es un problema grave que tiene hoy un sector del poder, que es creer que esto puede ser así para siempre. Nunca la historia prueba que las cosas son para siempre. Más temprano, más tarde, siempre finalmente salen a la luz. Todos aquellos que creen que es posible todavía cambiar algo en este país, reflexionemos sobre las cosas que están pasando. Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, esto es un juicio al peronismo, esto es un juicio a los gobiernos nacionales y populares, este es un gobierno a los que peleamos por la memoria, la verdad, la justicia, el salario, las jubilaciones, la independencia, la obra pública. Sí, la obra pública fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia. En Santa Cruz no se hicieron solamente 51 obras viales. En Santa Cruz se extendió el tendido de líneas de alta tensión de 500 kilovatios, una obra multimillonaria que por supuesto ganó alguien que era especialista en esto. También, y lo saben los fiscales porque lo declaró Ángelo Calcaterra en este juicio, Lázaro Báez, el que dicen que es mi socio en esta asociación ilícita, fue a una licitación junto con Calcaterra para construir las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, la obra pública más importante de la historia y del país de los últimos décadas. ¿Y qué pasó? La perdió, impugnó y también perdió la impugnación. La impugnó y perdió. ¿Cómo que soy socia? Algo que el fiscal comenzó a exhibir contratos. Los contratos de locación que exhibió el fiscal Luciani no son prueba de ninguna sociedad, son prueba de que había un alquiler. Luciani me parece que tiene que revisar de vuelta a la materia de derecho civil y comercial. Cuando uno firma un contrato de locación es alquiler, cuando uno firma un contrato de compraventa es compraventa, no es sociedad. La sociedad se hace cuando uno firma un contrato de sociedad, sea civil o comercial. Y quiero finalmente también, para terminar, hablar de la figura de la asociación ilícita. ¿Por qué? Porque se sostiene que los gobiernos, los 3 gobiernos que constituyen el periodo de continuidad política institucional único en la historia y que accedieron por el voto popular, 22% apenas Néstor porque no le dieron la oportunidad del balotaje, 46 puntos yo en el 2007 y
En el 2011, 54, casi 55%, siendo solamente abajo de Perón. La verdad que es un orgullo, la verdad que siento mucho orgullo de eso. Y dicen los fiscales que en realidad no fueron gobiernos, fue una asociación ilícita y yo era la jefa de esa asociación ilícita, desconociendo derecho administrativo, derecho constitucional, todo, no les importa nada. Van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como presidente. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. No vienen por mí, vienen por ustedes, por los salarios, por los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del endeudamiento. Vienen por eso y vinieron por eso. Y por eso hoy todavía estamos pagando esas consecuencias. Los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis 2 mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por las AFJP, otro por YPF y vaca muerta, otra por el no endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo, si naciera 20 veces haría lo mismo. Por eso, una vez más, agradecerles el tiempo. Me hubiera gustado tomar más tiempo porque hay muchísimas más cosas, pero quería decirles que esto es lo que yo quería decir en el tribunal. Quería mostrarle lo que yo había encontrado al fiscal Luciani y al fiscal Mola. Y también me gustaría reflexionar con algún otro fiscal que haya estado con esto, cómo fue que no siguieron investigando de dónde venían los 9 millones de dólares. Yo por lo menos lo tengo bastante claro. Gracias.